A veces, el tiempo esconde sus huellas en lo alto, donde el camino termina y el silencio manda, donde las piedras cuentan historias que nadie escribió. En una zona aislada, entre cerros que parecen custodiar secretos, se levanta una casa solitaria, construida con enormes piedras, como si los propios cerros la hubieran parido, antigua, rústica, sólida. Olvidada por todos, menos por el viento, que sigue entrando por sus ventanas rotas. Hoy, en Explorer XUI, nos adentramos en este misterio de roca y abandono. Una vivienda que alguna vez fue refugio y ahora es eco. Techo de chapa clavada sobre gruesos tirantes de madera, cielos rasos de paja y un piso que ya no está. Ambientes amplios, austeros. Una sala que fue cocina, comedor y alma de la casa. Un dormitorio que apenas recuerda el calor de quienes alguna vez durmieron allí. En una de sus paredes, un nicho incrustado. El rincón de lo sagrado, el único vestigio de fe entre tantas piedras. 3 ventanas en la sala, una en el dormitorio. Puertas al frente, al fondo y al misterio. Y detrás, una enorme palmera que aún se mantiene en pie, testigo vegetal de todo lo que fue. Junto a ella, los corrales de piedra que guardaron ganado o soledad. Desde aquí, la vista hacia los cerros es inmensa, pero el silencio es aún más grande. ¿Quién vivió aquí? ¿Quién la construyó con sus propias manos, piedra sobre piedra, en lo alto de este mundo perdido? No lo sabemos, pero hoy la recorremos con respeto, con asombro y con la certeza de que las casas olvidadas nunca están del todo vacías. La casa de piedra. Hola, muy buenas Explorers. Hoy vamos a explorar una muy antigua casa hecha totalmente en piedra que hemos encontrado en el medio rural. Observen nada más qué belleza. Hecha íntegramente en piedra. Vamos a ver qué nos topamos en esta exploración de esta antigua estructura. No olviden suscribirse, darle like, compartir, que es como nos ayudan a seguir creando este contenido. No olviden que ahora también pueden hacerse miembros del canal, pueden darle a unirse y ahí también nos pueden estar apoyando. O también, si lo desean, pueden apoyarnos por medio de Mercado Pago, por medio de PayPal, escaneando los QRs o también por Pix. Vamos a ver si podemos entrar a esta casa. Miren nada más sus muros, las enormes piedras que utilizaron para hacerlos. Estos muros enormes. Es casi un fuerte, prácticamente. Seguramente esta construcción tenga más de 200 años. Miren nada más. Íntegramente hecha toda en piedra. Y solamente en la parte de arriba usaron ladrillos de campo para poder asentar el techo. Pero miren nada más el tamaño de estas piedras. Miren mi mano, miren la piedra, lo que era. Realmente impresionante. Miren las aberturas. Las puertas también. La puerta trasera tenía 2 ventanas en la parte trasera y también tenía 2 en la parte delantera. Este sería el perímetro de la casa. Aquí tenía una pequeña ventana también hacia lo que era el lateral. Y miren, aquí pueden apreciar mejor lo que es el tamaño de estas enormes piedras que usaron. Miren,
Para que tengan una referencia, 3 palmos prácticamente era el tamaño de las piedras. Sin dudas, una gran construcción. Miren aquí lo que sería la entrada, lo que sería el marco de la puerta. Miren esa enorme piedra allí, en forma de media luna, apoyada sobre las otras para sostener lo que era la parte superior. Observo que hay diferentes piedras, combinación de varias piedras extraídas de aquí de la zona seguramente. Estamos en una zona rural, pero de mucha piedra, muchos cerros. Vamos a ingresar aquí, permiso. Y observen el gran tamaño que tenía esta habitación. Seguramente hubiera sido con piso de tierra únicamente, por lo que podemos apreciar. Ahí se ha caído una de las chapas del techo. Observen cómo tendría chapas galvanizadas, chapas de acero. Y bajo las chapas de acero tendría este cielo raso para aislar de paja. Observen ahí que los tirantes ya están bastante apolillados, bastante consumidos ya por el tiempo. Y como pueden observar, el piso es totalmente de tierra. Hay muchos restos aquí de estiércol, se ve que hay ganado en el campo y entran aquí a refugiarse. Miren lo que sería la ventana que daba hacia el lateral. Miren la vista nada más que tendrían desde esta ventana. Y aquí también podemos ver lo que es el ancho de esta pared, el espesor. Miren el espesor. Apenas llego al otro lado, para que tengan una referencia del gran espesor de estos muros. ¿Verdad? Muy increíble. Y aquí pueden observar, aún se mantiene el marco. El marco de la ventana aún está ahí. La verdad, se puede lograr apreciar ahí. Aún se mantiene el marco de la ventana. Muy increíble esto. Aunque aquí ya podemos ver lo que ha hecho el tiempo, ¿no? Se ve en este muro resquebrajado y las chapas que ya se han volado, y debido a que el tirante se ha echado a perder, se han caído también. Y tenemos otras de las ventanas. Miren nada más la vista que tendrían desde esta ventana. Ya inclusive ha nacido un árbol ahí en la ventana. Y esta sí ya no tiene lo que es el marco. Ya se ha caído seguramente por el gran tiempo que ha pasado. Mucho tiempo abandonado. Aquí dentro también ha nacido un árbol, ha crecido un árbol. Y la naturaleza ya está reclamando lo que alguna vez fue suyo. Observen, aquí tenemos una chapa del techo. Observen que es bastante fuerte. Esta chapa indudablemente aguanta mucho tiempo. Aquí tenemos la ventana que da hacia el frente. Observen nada más la vista que tendrían desde esta ventana. Estamos casi en la cima del cerro. Es un lugar muy privilegiado para las vistas. Observen nada más aquí
que tendrían alguna estatuilla religiosa seguramente, algún santo. Tendrían aquí para hacer alguna ofrenda, rezar sus oraciones. Y aquí tenemos lo que sería una habitación secundaria. Se ven aquí lo que sería la puerta. Y hasta las paredes interiores eran anchas. Miren nada más. Para que tengan como referencia. Era muy ancha. Miren ahí, tenemos una lechuza. Una lechuza blanca. Aquí se mantiene un poco mejor lo que es el techo. Aunque ya por el tiempo de allí el último tirante ya ha cedido y ha caído. Podemos ver también cómo las paredes se han resquebrajado. Incluso un árbol se ha metido, o una especie de enredadera, ha entrado en lo que es la pared y se ha apoderado también de estas paredes. Sin dudas, después de tantos años de abandono y tanta antigüedad que debe tener esta edificación, la naturaleza ya la empieza a reclamar. Se ven, aquí tenemos otra gran chapa. Se ven el gran tamaño de esta chapa, de lo que sería el techo. Y esta enorme ventana que daba hacia la parte trasera. Miren nada más la vista que tendrían desde aquí. Seguramente sería el dormitorio, con esta muy bella vista. La verdad que hermosa vista hacia el exterior. Y aquí también el piso sería de tierra. Se han caído algunos ladrillos también, que los ladrillos lo utilizaban en la parte superior para sentar el techo. Observen ahí un árbol, cómo ha crecido aquí junto a las paredes. Allí vemos el árbol y esas son partes de las raíces y las ramas. Bastante impresionante. Y esto hubiera sido entonces seguramente un dormitorio. Se ven allí nada más. En la parte superior usaban ladrillos, pero el resto eran piedra. Aquí se puede ver la piedra. Ahí se puede apreciar la piedra, como lo usaban en la parte de abajo. Aquí se conserva el marco de la puerta aún. Seguramente hubiera sido una madera muy noble para aguantar tantos años. No tenemos con exactitud la fecha, pero seguramente debe tener más de 200 años, o 200 años como mínimo. Y esta es la puerta trasera. Y observen aquí, tendrían en la salida un escalón de piedra también. No sé si pueden apreciar, este aquí es un escalón de piedra también, que limitaba lo que es la casa del patio trasero. Este sería el patio trasero. Tendrían aquí los corrales para los animales, seguramente. Las mangas de piedra, como se usaba antiguamente. Allí se puede apreciar que aún se conservan, un poco destruidas y derruidas, pero aún están allí. Vamos a ver si por este lado podemos verlas mejor. Estas enormes mangas de piedra que lo usaban para guardar el ganado.
Observen nada más lo que es el tamaño de estas enormes piedras. El gran trabajo que deben haber pasado para traer todas estas piedras hasta aquí. Recordemos que estamos en una zona bastante alejada y bastante alta. Miren, allí se puede apreciar mejor la construcción, el gran cuidado que tenían al construirla y al poner las piedras una encima de la otra para justamente que no se cayeran y encastrarlas bien. Aunque claro, después de tantos años ya cedido por el tiempo. Podemos ver árboles muy antiguos también. Miren nada más. Este árbol aquí, tamaño de su tronco. Seguramente con esta forma tenga muchísimos años. Muchísimos años, muy antiguo. Aquí tenemos otro árbol más. Y tenemos otra manga de piedra allí atrás. Vamos a ver si podemos apreciar su grandeza, porque es más grande que la anterior. Y está mejor construida, parece. O por lo menos ha soportado mejor el paso del tiempo. Miren nada más lo que es el tamaño de este gran muro. Bastante alto. Y como han puesto las piedras muy parejitas una arriba de la otra. Y seguramente por eso han logrado aguantar tanto tiempo. Y esto estaría entonces en la parte trasera de la casa. Aquí vemos lo que es la casa en la parte de atrás. Tendrían una enorme palmera aquí en el fondo. Y vamos a ver si podemos ver la parte de donde está la entrada a la manga de piedra. Seguramente sería aquí. Sí, aquí está la entrada a lo que era esta enorme manga de piedra también. Aquí pueden observar el detalle de las enormes piedras. Miren nada más. Más de 3 palmos de ancho de la piedra. A ver si podemos entrar aquí. Un poco complicado, pero a ver si conseguimos mostrarle el interior de esta manga de piedra. Miren nada más. Hoy por hoy ya tenemos muchos árboles, la naturaleza ha invadido el lugar por completo, pero podemos ver lo que fue el vestigio de una gran manga de piedra, ¿no? Seguramente trabajaban mucho la parte ganadera aquí. Incluso aquí podemos ver una parte de metal muy oxidada ya, seguramente algo que usaban con los animales. Y aquí tenemos la vista que tendrían desde aquí. Miren nada más. Mucho campo y muchos cerros. Y estará la casa. Yo me despido desde aquí. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Que eso es lo que nos ayuda, como les digo siempre, a seguir trayendo este contenido. Pueden apoyarnos por medio de unirse al canal. También pueden hacerlo por Mercado Pago, por PayPal o por Pix. Y yo los dejo con estas hermosas vistas. Y nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.